en el anterior video sobre la variación de la constante de equilibrio cuando nosotros variamos la forma de la ecuación. Entonces, lo dicho en el anterior video, ya vamos a comenzar a practicarlo con los ejercicios. Entonces, para ello nosotros nos guiamos y vamos a realizar el ejercicio número 30 del libro Witten de la 8ª edición, en el cual se plantea lo siguiente. Vamos a ir resaltando, siempre recomendable, los aspectos más importantes. Entonces, me dicen que para la ecuación siguiente, que me la plantean aquí abajo, el valor de Kc es 7.9 por 10 a la 11. Entonces, es muy importante tener en cuenta que me están brindando un valor de constante de equilibrio, que es algo de las cosas que se venía tratando en el anterior video, que por lo general me dan una constante y a esa constante es a la que le aplico los cambios. Entonces, me están dando un valor de una constante a una temperatura dada. Como nos damos cuenta también, aquí vamos teniendo en cuenta los anteriores temas que se habían tocado de que la temperatura va a ser constante y no va a variar. Porque si más abajo me dijeran que la temperatura cambia de 500 Kelvin, la constante va a cambiar. ¿Ok? Como para más o menos tenerlo en cuenta. Pero bueno, entonces el ejercicio me dice que para una ecuación me están dando un valor de la constante. La ecuación nos la plantean aquí abajo, que nos están dando lo que sería el hidrógeno, el bromo y el bromuro de hidrógeno. Observamos que la ecuación ya se encuentra balanceada y verdaderamente ya se encuentra balanceada para posteriormente observar los coeficientes que serían 1, 1 y 2 y el estado. Nos damos cuenta que se encuentra en estado gaseoso, gaseoso y gaseoso, por tanto, pues si en algún caso nos llegara a pedir algo relacionado que involucre el valor de la constante en forma de la ecuación, como también ya se ha venido trabajando, se debería tener en cuenta aquel aspecto. Más sin embargo, en este caso, en este tipo de ejercicios, es un poco más irrelevante como tal, porque miremos lo que nos están pidiendo. Nos están diciendo que nos dan una constante de equilibrio, una reacción, y en el punto A, en el punto B y en el punto C lo que hacen es modificar esta ecuación, ya sea con el orden, con un factor que la multiplique de una u otra forma para modificar este valor y de esta manera que la constante cambie, es lo que a mí me están pidiendo acá. Entonces, recordemos que esto por lo general nosotros lo dividíamos como en 3 casos principales y son los que vamos a ir observando poco a poco con cada uno de los puntos. Entonces, miremos el punto A. Nos presentan esta ecuación de esta reacción como tal, pues referente a la primera que ya nos brinda, y miremos el primer caso, miremos si se genera lo que sería un cambio en el orden entre reactivos y entre productos. Nos damos cuenta que esta tiene como reactivos la original al hidrógeno y al bromo, y acá se sigue conservando al hidrógeno y al bromo, y como producto se sigue conservando al HBr y al HBl. Entonces, en este caso no se va a establecer un cambio entre productos y reactivos. Ahora vamos a ver si se genera una multiplicación o se divide entre un número a los coeficientes de mi ecuación. Y efectivamente, si nosotros miramos, nos damos cuenta que aquí al haber 1 se puede dividir entre 2. Aquí al haber 1 puede dividir entre 2. Y aquí al haber un 2 y al dividirlo entre 2 me quedó aquí el 1. Por tanto, nos damos cuenta de que toda la primera ecuación, los coeficientes fueron divididos entre 2. Y recordemos entonces que aquí lo que sucedió realmente es que los coeficientes fueron divididos entre un medio. Los coeficientes de cada uno de nuestra reacción, de nuestra como tal ecuación de la reacción balanceada, fue dividida entre un medio. Y recordemos que en este tipo de casos el nuevo valor de la constante AC va a ser igual a el valor inicial que a mí me daba elevado a la n. ¿Cuál es el valor de n? ¿Por qué factor se estableció este proceso? Y ya lo tenemos acá, que es un medio. Por tanto, sería igual a el valor de la constante elevado a la 1 media. Y esa sería la respuesta para este primer ejercicio. Sería simplemente tomar el valor de la constante
constante que me la están dando acá y la voy a elevar a un medio, que sabemos que elevar a un medio es equivalente a sacar raíz cuadrada. Por tanto, en el punto A sería este valor, le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, tenemos que el nuevo valor de KC, entonces yo la voy a llamar KC', va a ser igual a la raíz cuadrada de 7,9 por 10 a la 11. Y este valor, pues como tal, nos va a dar un valor determinado, que yo lo tengo acá establecido ya, que nos da un valor T, nos da este valor ya establecido. De esta manera, pues estamos teniendo en cuenta que al nosotros tomar este valor y elevarlo a un medio, que es el factor por el cual se estableció el cambio, o sacándole la raíz cuadrada, estoy teniendo este valor que lo observamos aquí, que va a ser una respuesta como el valor de KC que a mí me están preguntando y me están pidiendo el ejercicio. Ese es el punto A. Vamos a ver el punto B. Vamos a seguir nuevamente con las observaciones que nosotros realizábamos. Vamos a mirar el primer caso, que es si se genera un cambio de orden entre reactivo y producto. Entonces, como nos damos cuenta acá en la primera ecuación, en la segunda ecuación, en el punto B, tenemos lo que sería el HBr nuevamente, tenemos el hidrógeno, el bromo, y comparamos con la original, nos vamos a dar cuenta que mientras acá tengo de reactivos al HBr, acá el original a ese lo tenía como producto, y mientras tengo al hidrógeno y al bromo como producto, a ellos el original los tenía como reactivos. Entonces ya nos damos cuenta que sucedió un cambio, se cambió los reactivos ahora productos, perdón, los productos ahora reactivos y los reactivos ahora pasaron a ser productos en este punto B. Entonces el primer caso ya se cumple. Solo faltaría ver si también se cumple el segundo para hacer el efecto de la combinada que también se trató. Vamos a observar si se genera una multiplicación por algún número. El coeficiente que acompaña al HB en el original es del 2 y como nos damos cuenta sigue siendo el 2. Del hidrógeno y del bromo es el 1 y nos damos cuenta que sigue siendo el 1. Por tanto, no se estableció el segundo caso, que era multiplicar como tal por un número, sino que simplemente se generó un cambio en el orden. Y nosotros también sabemos que en ese caso lo que se hace es que la nueva QC' va a ser igual a 1 sobre el valor de la constante original que estoy presentando. En este caso el cual nosotros lo estamos desarrollando y que por ende tendríamos que QC' va a ser igual a 1 sobre el valor de la constante original que me la están dando, que es 7,9 por 10 elevada a la 11. Y claro, esta división a mí me va a dar un valor que es el que a mí me están pidiendo en este punto C. Como nos damos cuenta, cumple el primer caso que es cambio del orden, pero no el segundo. Entonces, así como acá cumplía el segundo y no el primero, de esta forma cumple el primero y no el segundo, y para encontrar el nuevo valor de la constante, acá se establece este procedimiento y acá se establece este procedimiento. Y esto me da como resultado este valor que presentamos acá, 1.2658 por 10 a la menos 12. En este caso lo dejé con 4 cifras significativas. Si quieren pueden realizar un redondeo correcto de ellas, siempre y cuando se tenga en cuenta las reglas con cifras significativas y el redondeo claramente valga la redundancia. Y este sería el valor para una nueva constante. Y ya terminando, que sería el último punto, que sería el punto C, tenemos lo que sería. Vamos nuevamente a realizar el mismo procedimiento que normalmente nosotros lo hacemos, que es mirar que se cumplen los casos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el hidrógeno y el bromo nuevamente acá se encontraban como reactivos y ahora nos damos cuenta que pasaron a ser productos. Y el HBr, que era producto, ahora pasó a ser reactivo. Se cumple el primer caso, vamos a ver el segundo. Si nos vamos a dar cuenta, nos damos cuenta que el coeficiente que acompañaba al HBr acá era el 2 y ahora pasa a ser el 4. Ya se nos damos cuenta que está ese que fue multiplicado por el 2, es decir, el doble se duplicó. Lo comprobamos ahora con el hidrógeno y el bromo. Tenían coeficiente 1, coeficiente 1 y ahora pasaron a tener coeficiente 2 y coeficiente 2. Por ende se confirma que lo que sucedió aquí como tal es que se cambió el orden de productos y reactivos cumpliendo el primer caso
y de esa forma también se multiplicó por un coeficiente a toda la ecuación, que en este caso fue el 2, generando lo que sería un efecto que se llamó, que era como el efecto combinado, que se incluía en ambos casos. Por ende, el nuevo valor de QC', recordemos que estaba dado por la fórmula de 1 sobre KC 1 sobre KC elevado a la n, que es el factor por el cual podemos multiplicar. Y si nosotros ya reemplazamos estos valores, tendríamos que esto sería 1 sobre KC, que nosotros lo tenemos, que es 7,9 por 10 a la 11 elevado por el factor, que nosotros sabemos que en este caso el factor, como lo venimos diciendo, por el cual se multiplicó la ecuación fue el factor 2, porque fue por el que se duplicó. Por ende, el nuevo valor de la constante que a mí me están pidiendo que KC va a ser igual a 1.6023 por 10 a la menos 24, luego de realizar esta operación de 1 sobre 7.9 por 10 a la 11 y esto elevado al cuadrado, elevado a la 2. De esta manera ya tendríamos como respuesta para este punto 30. Entonces, como nos damos cuenta, realmente es nuevamente un ejercicio de observación, mirar si se cumple el primer caso. Si es así, se aplica lo que sería la fórmula que nosotros ya tenemos, que es QC, bueno, si aplicamos lo que sería 1 sobre KC, que es la constante, y si es el segundo, ya sería ese valor de KC, que nos lo están dando, elevado a ese factor por el cual se está multiplicando, que tuvimos que aplicarlo en el punto A. Y también, si es una combinación de ambos casos, pues se aplica lo que sería esta fórmula que se presenta acá y se llega al nuevo valor. Entonces vamos a seguir practicando con el punto siguiente, que sería el punto 31. Bueno, entonces vamos a continuar con el ejercicio 31, que nos establece y nos plantea lo siguiente. Entonces, nos dice que la constante de equilibrio de la reacción en fase gaseosa, ojo esto, que a mí me están diciendo que es una reacción en fase gaseosa. ¿Qué quiere decir en fase gaseosa? Nos quiere decir que todos aquellos compuestos que hagan parte de la reacción como tal se van a encontrar en una fase de gas. Entonces es por ello que acá, cuando nos presentan la reacción de la que nos habla el ejercicio, que es el dióxido de azufre más el oxígeno más el dióxido de azufre, que nos lo presentan aquí, no nos especifican en qué estado se encuentran, si en estado sólido, líquido, gaseoso o acuoso, porque acá ya nos están diciendo que se encuentra en una fase gaseosa. Entonces tendremos lo que sería la reacción que se plantea, que ya se encuentra balanceada, y de la misma forma también ya sabemos que todas las especies presentes se encuentran en un estado gaseoso. Vamos a ver qué nos dice. Nos dicen que esa constante de esta reacción como tal, nos dicen que es de 279 la constante de equilibrio a una temperatura elevada. Realmente, como tal, no nos interesa saber a qué temperatura está. Lo que sí es importante es que nos dicen que a dicha temperatura que nos están hablando, ¿cuál es el valor de KCD? Y nuevamente nos plantean otras dos reacciones más y nos van a generar unos cambios en los cuales somos nosotros los que tenemos que identificar cuál procedimiento hacemos para encontrar el nuevo valor de KC, que es la que nos están pidiendo. Vamos nuevamente, ya lo hemos practicado. El primer paso, vamos a ver si hubo un cambio entre reactivos y productos. Nos damos cuenta que en la original tenemos el SO2 y el O2 como reactivos, y ahora nos damos cuenta que pasaron a ser productos, y el SO3, que era producto, ahora pasó a ser reactivo. Esta es la primera. Vamos a ver si la segunda. Vamos a ver si se multiplicó por algún coeficiente. El SO2 tiene coeficiente 2 y ahora sigue siendo 2. El oxígeno 1 y sigue siendo 1. Y el trióxido de azufre 2 y ahora sigue siendo 2. Por tanto, no se generó en el segundo caso, solamente el primero. Es decir, que el nuevo valor de la constante me va a venir dado por KC', el nuevo valor va a ser igual a 1 sobre el valor de la constante, que recuerden que es 279, que está dando el ejercicio. Y de esta manera yo estoy teniendo el nuevo valor. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho mucho, que porque se genera este 1 sobre 279, que es la fórmula estándar que nosotros aplicamos para este tipo de casos.
Y este resultado como tal va a ser igual a este resultado, que es 3,584 por 10 a la menos 3. Y este es el nuevo valor entonces de la constante que se establece en ese punto del inciso A. Vamos a ir al punto B. Nuevamente, miremos si se genera un cambio en el orden. Tenemos al SO2 más el O2 como reactivos y nos damos cuenta que siguen siendo reactivos, y al SO3 como producto que sigue siendo producto. Ahora sí vamos a observar si se genera el otro caso, que es multiplicar por un coeficiente como tal, por un número aquí en reacción. Nos damos cuenta que aquí el coeficiente del SO2 es 2 y ahora pasa a ser 1. Al parecer ya nos damos cuenta que se ha dividido entre 2. Acá es el 1 y ahora va a ser un medio. Estamos confirmando que esto se está dividiendo entre 2. Y acá de igual forma, este era el 2 del SO3 y ahora pasa a ser 1. Acabamos de confirmar de que se cumple el segundo caso y que esta reacción fue multiplicada o la debemos elevar el valor de la constante a la 1 medio, porque acá uno de los coeficientes fueron divididos entre 2, es decir, 1 medio se multiplicó a toda esa reacción. 1 medio por 2 sabemos que es una 1, 1 medio por 1, 1 medio, y 1 medio por 2, 1. Entonces toda mi reacción fue multiplicada por 1 medio. Entonces ese factor n que se llega a estar en la ecuación cuando decimos que QC' es igual a Kc' es igual a Kc a la n, ese factor n ya sabemos que otra vez va a ser 1 medio. Por tanto, el nuevo valor va a ser 279 elevado a la 1 medio, que es otra forma de nosotros de expresarlo que no sea con raíz cuadrada. Es lo mismo decir 279 elevado a 1 medio, que si lo llevamos a la calculadora sería sacarle raíz cuadrada al valor que se encuentra entre paréntesis. Es por ello que el nuevo valor, que es el que me están viendo, es igual a 16,703. Entonces ya tenemos lo que sería el otro valor, que es 16,703. De esa forma ya practicamos, ya mostramos lo que serían los 3 casos que se habían dicho en la parte teórica, que es la forma en la cual nosotros modificamos una reacción, me dan una constante que es la que nosotros tenemos tanto en el 30 como en el 31, y esa es la que le aplicamos los cambios de acuerdo a lo que pasó en mi ecuación de la reacción como tal, que es la que me están presentando. Entonces, en este punto ya cerramos que es esta variación de la constante de equilibrio Kc, para ahora sí aprobar a un ejercicio como tal, que es como para practicar y también tener en cuenta lo que sería el cálculo simple de algunos ejercicios que me piden encontrar y hallar el valor de la constante de equilibrio Kc. Bueno, entonces para ir finalizando el video de hoy vamos a hacer un cálculo sencillo que se presenta en el ejercicio 25, que es sobre encontrar el valor de la constante de equilibrio. Entonces nuevamente podemos señalar como los apartados como más importantes dentro del ejercicio, que nos dice lo siguiente. Nos dice que a una temperatura elevada el BF5 establece el equilibrio siguiente, que es el que me lo presentan aquí, que me presentan 2 BF5, genera el equilibrio con el Br bromo y el flúor F2. Nos vamos a dar cuenta que el estado es gaseoso, 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 así como también que la ecuación que nos presentan aquí, la reacción como tal, ya se encuentra también en un estado de balance correcto. Entonces ya se encuentra balanceada, todo se encuentra en un estado gaseoso. Entonces ya sabemos que si nos piden hallar el valor como tal de la constante, debemos tener en cuenta a todos, tanto al reactivo como a los dos productos por el estado en el cual se encuentra. Entonces, claro, ya habiendo estudiado esa parte que es el tema de como tal de la reacción que ya analizamos, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir leyendo lo que nos dice el problema. Bueno, me presentan una temperatura, que aquí me la dice que se encuentra a 1500 Kelvin, y me dice que las concentraciones de equilibrio, esta es la clave. Recuerden que cuando hablamos sobre el equilibrio, sobre la constante de equilibrio, dijimos que esta constante solamente admite concentraciones de equilibrio. Por tanto, si me la están pidiendo, tienen que decirme el problema, o de una u otra forma tengo que estar totalmente seguro de que esas concentraciones son en equilibrio para yo poder colocarlas en el valor de la constante. Y aquí es una muestra. Miren, el problema me está diciendo que
me dice que las concentraciones, los corchetes es como una forma de reducir la palabra concentraciones, las concentraciones de equilibrio de los gases son, y me están dando la concentración, me están dando el mol por litro, que sería la molaridad, me están dando 0.0064 del pentafluoruro de bromo, 0.0018 molaridad del bromo y 0.0090 molaridad del flúor. Y con esas concentraciones me está diciendo que calcule el valor de la constante de equilibrio gas. Entonces simplemente sería un proceso en el cual nosotros debemos reemplazar y generar lo que sería como tal la ecuación. Entonces primero planteamos que el valor de la constante, recordemos, la forma de la ecuación es la multiplicación, en este caso sería del flúor, todos gaseosos, elevado a la 5 por el bromo elevado a la 1, pues simplemente se lo dejan así, dividido entre el pentafluoruro de bromo elevado a la 2, porque es el coeficiente del cual lo está acompañando, y es lo que ya venimos practicando, la forma de escribir la ecuación, que es lo que se plantea aquí. Entonces simplemente lo que hacemos en este caso es reemplazar las concentraciones en equilibrio, que ya no las están dando en el problema. Entonces simplemente sería que el valor de la constante es la del flúor, que me la están dando, que es 0.0090 molaridad, la voy a multiplicar por la del bromo, que me la están dando, perdón, la del bromo, que me la están dando, que es 0.0018. Y ojo, el flúor se eleva al 5, porque si nosotros no elevamos ese valor por el coeficiente de la ecuación de la reacción balanceada, pues simplemente nos daría un valor incorrecto de la constante. Y eso lo vamos a dividir entre la concentración del pentafluoruro de bromo, que nos la están dando, 0.0064, y eso nosotros lo vamos a elevar respectivamente a la 2, porque es el coeficiente de la ecuación, el cual le está realizando el acompañamiento del pentafluoruro de bromo. Y de esta manera nosotros ya al realizar las operaciones respectivas, que es esta multiplicación, elevando primero a la 5 y luego multiplicando por este valor, y todo ese numerador nosotros lo dividimos entre 0.0064 elevado a la 2 al cuadrado, ya estaríamos obteniendo el valor de la constante que me están pidiendo, que en este caso este valor no corresponde a. De esta manera ya tendríamos lo que sería el valor de la constante que en el camino me lo está pidiendo. En este caso fue sencillo relativamente, porque así como nos están dando ya las concentraciones de equilibrio, me las están dando directamente la concentración de molaridad, y todo se encuentra en un estado gaseoso, por lo tanto todos van a entrar y ninguno se lo va a excluir de la ecuación de la constante. Simplemente es reemplazar los valores que me está dando mi problema, elevarlos sin olvidarse por el coeficiente de la ecuación balanceada, y de esta manera simplemente realizar las operaciones respectivas. Y bueno, eso fue lo que realizamos el día de hoy, que fue como profundizar la forma en la cual nosotros variamos esa constante con la ecuación, que fue los primeros ejercicios que realizamos, siguiéndonos claramente recordando el libro Witte, y también posteriormente cálculo sencillo y rápido de la constante, para acordarnos un poco sobre la parte teórica que ya la vimos y la estudiamos, sobre la constante de equilibrio gaseoso.